¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos al video explicativo para las actividades de esta semana, ¿de acuerdo? Miren, la semana anterior estuve revisando sus trabajos del programa de actividades y del organigrama. Va bien, va bien. Sí, falta depurar algunos detallitos. Hay gente que le entendió a la primera. Identifica plenamente la acción, la duración de la misma, el responsable, el estatus de dicha acción, etcétera, etcétera. En la cuestión del organigrama, sí cumplió el objetivo, es decir, sí aprendieron más o menos a ver más o menos la jerarquización que tiene, pero desafortunadamente no pudieron dar con el de la escuela. No sé cuáles fueron sus fuentes de investigación, pero acuérdense que, por ejemplo, la escuela tiene en la parte jerárquica más alta, pues es la dirección, y de ahí se desprenden dos subdirecciones. Hay diferentes tipos de planteles, hay unos que cuentan con tres subdirecciones porque el número de matrícula, la matrícula excede el número de estudiantes a no sé, creo que más de 1000 ya es otro tipo de plantel, entonces ya tendría tres subdirecciones. En el caso nuestro nada más es dos subdirecciones. Dirección, el profe Fernando, subdirección académica, subdirección administrativa. En este caso, la subdirección administrativa está el ingeniero Rojas, y en la académica está la ingeniero Amanda. Entonces, de ahí se van desprendiendo más y más cosas. Aquí el detalle es que muchos de ustedes me pusieron que los alumnos formaban parte del organigrama. No, únicamente van las cuestiones que tienen aspectos directivos. Entonces, por ejemplo, de la dirección se desprenden dos subdirecciones, cada subdirección tiene sus departamentos, cada departamento tiene sus oficinas, ¿de acuerdo? Pero ahí los estudiantes ni los docentes entramos, nada. Únicamente son personas que desempeñan un puesto directivo, son los que están en ese organigrama, ¿de acuerdo? Sobre la marcha, ya lo importante es que se entendió más o menos cómo se jerarquizan, ya sea de manera vertical, horizontal, mixta, circular, etcétera, o de bloque, para cuando tengan que hacer el de ustedes. Obviamente, a lo mejor es un proyecto más pequeño, pues a lo mejor no es tan elaborado el organigrama, ¿de acuerdo? Bueno, pasamos al siguiente tema. Repito, cada tema nuevo que veamos se tiene que adicionar o adherir o incluir al glosario que tienen desde la actividad 1, ¿de acuerdo? Entonces, ahora va a ser factibilidad técnica. Repito, tienen que buscar mínimo en 3 fuentes de información para que ustedes extraigan esa información y formulen una nueva, digamos, no tanto como definición, sino explicación con sus palabras de ese término. En este caso, factibilidad técnica. ¿De acuerdo? Ese lo vamos a incluir en el glosario que ya tienen avanzado. Para efectos de cultura general o de iniciar con el tema, yo les puse aquí una pequeña definición. Este se hace para determinar si nuestro proyecto, si dentro de nuestro proyecto se disponen de los conocimientos, habilidades, equipos o herramientas para poder llevarlo a cabo. Si no es posible tener eso, entonces no es factible montarlo o llevar a cabo dicho proyecto. Para eso se hace desde antes. ¿De acuerdo? Entonces me tengo que hacer 3 cuestionamientos una vez que yo quiero determinar si es factible o no. Entonces, si se puede hacer o no, esa es la primera pregunta. ¿Por qué? Porque muchas veces hay limitantes que me impide, por ejemplo, no sé, se me ocurre alguien que quiera poner una purificadora de agua, ¿no? Y obviamente el agua la toman del suministro pues de Giapaz, que abastece a cada uno de los municipios. De ahí tomo el agua, la someto a un proceso de purificación bajo diferentes métodos, etcétera, y luego después ya la distribuyo, la vendo, ¿no? Pero si, por ejemplo, en el lugar donde lo voy a poner tienen problemas con el agua, entonces pues no es factible. ¿Por qué? Porque mi materia prima, en este caso, que viene siendo el suministro de agua potable, pues no me garantiza que la tenga todo el tiempo. Entonces ahí mi estudio de factibilidad se ve limitado, se ve entorpecido porque no me asegura eso. Entonces ahí no sería factible montarlo porque, oiga, necesito no, es que no tengo agua. Pues entonces, ¿qué ven después, verdad? Entonces, esa sería una. La 2, el cuestionamiento sería, ¿cuáles son las condiciones ideales para realizarlo? Obviamente, lo ideal o lo óptimo se tiene que tener en cuenta, pero más que nada como parámetro. Jamás vas a tener un proyecto que esté al 100% con las condiciones ideales, porque va a haber aspectos que están fuera de tu alcance, que tú no los puedes controlar, que son imprevistos, Entonces, lo ideal nada más se considera manera de parámetro. Tú te vas a guiar, estas son las condiciones ideales y de ahí para abajo hasta dónde puedo dar. Que se acerque mucho a eso es muy bueno, pero lo ideal en ningún proyecto existe, porque siempre va a haber un imprevisto, una limitante, algo que está fuera de tu alcance,
etcétera. Hay muchos aspectos que intervienen en eso y que uno no los puede controlar y desafortunadamente ya no se vuelve en ideal, ¿de acuerdo? Y por último, cómo solucionar dificultades que se presenten. Recuerden, las cosas que yo puedo resolver, entonces sí entran dentro de nuestra planeación o acciones que tengo que realizar en el proyecto. Pero hay cosas donde no podemos nosotros intervenir porque son ajenas a nuestra voluntad. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener en cuenta eso para cuando monten su proyecto. Me parece que se llama el módulo puesta en marcha, que es en los últimos semestres. Entonces tienen que tener ya eso validado. A ver, si ya voy hasta estas alturas es porque ya hice mi estudio de factibilidad y efectivamente sí se puede llevar a cabo. Si la demanda es más o menos la que estudiamos, estamos en un punto estratégico, no tenemos tanta competencia, el producto o el servicio que voy a ofertar es muy solicitado por las personas que viven cerca de donde está ubicado. Todo eso lo tuviste que haber visto para poder determinar la factibilidad. ¿De acuerdo? Entonces, sí existen pues algunos métodos medios complejos para determinarlo, pero básicamente aquí vamos a manejarlo a nivel de su proyecto, no en cuestiones tan grandes o digamos en cuestiones industriales tan grandes porque sus proyectos o sus negocios que van a poner más bien son como familiares, como entre poquitas personas, precisamente pues, para no invertir tanto, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, para ejecutar el estudio de factibilidad, pues muchas veces tenemos que decir, bueno, la idea es muy buena, pero necesitamos invertirle porque nos hace falta esto, nos hace falta esto otro. Entonces hace una proyección para efectos de poder tener los elementos, las herramientas, los materiales, los conocimientos, las técnicas y poder echar a andar el negocio. Entonces, para eso vamos a hacer una proyección financiera tomando en cuenta el alcance de lo que queremos vender o el servicio que queremos ofertar. Para eso, pues obviamente se toman en cuenta ciertos parámetros. Pues el tamaño de la población, a dónde va dirigido mi producto, mi servicio que pienso ofertar o vender. El análisis socioeconómico, si por ejemplo mi producto es un producto, digamos, algo costoso y el área donde yo me establecí, a lo mejor el nivel socioeconómico no es tan alto como para que lo puedan adquirir, entonces desde ahí ya no es tan factible. En cambio, si lo que vas a vender o el servicio que vas a prestar está dentro de las posibilidades de la población, entonces pues vas palomeando si es factible en este sentido, en este otro. ¿Me explicó? De igual manera, el acceso que puedan tener, por ejemplo, si vas a poner un autolavado, por ejemplo, y empieza a crecer tu autolavado, entonces si tú nomás tienes un espacio para atender un auto a la vez, pues a lo mejor ya se te van a empezar a ir los clientes porque dicen, no, pues no hay dónde estacionarme o yo quiero esperarlo aquí, ni modo que lo espere en la calle. Entonces, todos esos son aspectos que hay que considerar para ver la factibilidad, ¿de acuerdo? Si es factible o no, porque entonces ahí ya mi infraestructura se está viendo limitada, necesito un lugar más grande. No sé si han ido a algunos lugares donde tienen área de lavado, área de secado, área de no sé qué, y un área donde están esperando las personas, pues a lo mejor una revista que están hojeando allí, o una televisión, etcétera. Entonces todo eso, pues hace más atractivo el lugar para que el cliente vaya y te consuma. Entonces son detallitos que se tienen que tomar en cuenta para analizar la factibilidad del negocio, en este caso su proyecto. Bien, la actividad que vamos a tener que hacer es un presupuesto de inversión. Esto está enfocado en que digamos que sí es factible. Tu idea es muy buena, cumple con todo lo pero dices, bueno, no, con lo que tengo yo no ajustaría para montarlo, porque me falta esto, me falta esto, me falta esto. Entonces, vamos a hacer un presupuesto de inversión. Vamos a ver en qué vamos a invertir. Más adelantito vamos a ver, si yo no tengo el dinero, cómo conseguirlo. Obviamente, pues es a través de un préstamo, pero hay diferentes organismos, empresas, instituciones, ya sea financieras o no, que nos pueden prestar ese dinero. Ahorita voy a ver qué necesito para montarlo conforme a los estándares que estoy manejando. Digo, ya vi que es viable, ya vi que sí es factible, que sí las personas lo solicitan, me lo pueden comprar, bla, bla, bla. Pero si me hacen falta cosas, entonces voy a elaborar un presupuesto de inversión. Entonces hay que identificar los diferentes tipos de inversión que vamos a estar manejando para cuando elaboren su presupuesto se les haga un poquito más sencillo. Yo les voy a dar unos ejemplos ya hechos. Les pido que no los hagan tan parecidos porque el programa de actividades yo les mandé una plantilla, pero en esa plantilla ya venían datos, ya decía, bórrenlos, háganlo desde cero, nomás guíense con la plantilla,
Muchos dejaron muchos datos de los originales, entonces ahí digo, bueno, sí medio le entendió porque sí vi qué tipo de acción pusiste, quién era el responsable, pero en otros casos prácticamente nomás le modificaron el nombre arriba y así me lo devolvieron. Entonces ese no es el caso. Aquí es para que quede mejor explicado con un ejemplo palpable, con ejemplos y números, con nombres y título y todo. Pero es nada más para que te des una idea. Porque ninguno de sus proyectos, como es igual, pues no puede ni siquiera decir, lo voy a hacer con Forest. No, porque el proyecto tuyo no se parece nada al de él. Tienen objetivos diferentes. Uno va a vender un producto, el otro va a prestar un servicio, entonces no se parecen. Entonces, dependiendo de las necesidades de tu proyecto, pues es el presupuesto de inversión que vas a presentar. ¿De acuerdo? Entonces, tipos de inversión. Esto nos remonta a lo que vimos en contabilidad en el submódulo 3, me parece, del módulo 1 en segundo semestre. Entonces, si recordarán en aquella época, las inversiones fijas las vamos digamos, a simular como lo que son los activos fijos, ¿se acuerdan? Los activos fijos, donde venía, por ejemplo, que terreno, edificio, maquinaria, automóviles, etcétera, etcétera, es más o menos lo mismo, para que asocies eso que ya no es nuevo para ti porque ya lo viste, con lo que vas a tener que hacer en tu presupuesto de inversión, ¿de acuerdo? Entonces, inversión fija se refiere a cualquier tipo de activo fijo, como los que mencioné, ¿de acuerdo? Entonces, hay que prever todas las condiciones necesarias para que la empresa lleve sus actividades. Si dice, bueno, yo voy a vender agua purificada. Y ya más o menos hice un sondeo y son como unas 100 viviendas donde las tengo que estar llevando. Imagínate que las tengas que llevar cargando, pues es imposible. Ocupas un equipo de transporte, en este caso de reparto, para llevar o de entrega, para llevar los garrafones, etcétera, etcétera. Todo eso lo tienes que meter en tu presupuesto, pero siempre y cuando sea necesario para el desarrollo de tu actividad, ¿de acuerdo? Entre otras cosas. Eso lo pongo como ejemplo porque yo desconozco cuáles son sus proyectos, pero pues ustedes los conocen muy bien y obviamente es asociarlo con lo que es un activo fijo necesario para llevar a cabo tu actividad. ¿De acuerdo? Las inversiones diferidas también las vimos, niños. Por ejemplo, si ustedes, es lo que viene siendo aquí un activo diferido. Por ejemplo, si tú rentas un local porque dices, bueno, yo voy a poner mi proyecto, pero no tengo en dónde. Yo voy a vender cierto tipo de producto. Y el local te lo dan sin nada. Entonces, no, pues aquí ocupo unos estantes o aquí ocupo poner un sanitario porque a lo mejor necesito hacer uso del sanitario o necesito el abastecimiento de agua para ciertas cosas. Es mil maneras de poner ejemplos porque yo no conozco sus proyectos. Pero entonces, supongamos que sea un salón de belleza, que uno de ustedes tenga ese proyecto. Tú tienes que tener un servicio de drenaje, de agua, tienes que tener un sanitario, tienes que tener, entonces todo eso, si no lo tiene local, lo tienes que implementar o adicional. Entonces eso entra como gastos preoperativos o de instalación, ¿me explico? Todo eso que tú le inviertes al principio, pues viene siendo una inversión diferida. ¿Por qué? Porque ese gasto que tú haces en ese momento va a pasar el tiempo y se va a ir amortizando hasta que deje de ser activo y sea un gasto. ¿De acuerdo? Como lo explicamos cuando vimos activos diferidos en segundo semestre. Y por último, el de capital de trabajo, que constituye el conjunto de recursos en la forma de activos corrientes. Por ejemplo, si alguien va a producir algo, pues el inventario que tengas de materias primas forma parte del capital de trabajo. Si tienes trabajos empezados, por ejemplo, se me ocurre, no sé qué, alguien que va a decir, no, bueno, mi negocio o mi proyecto es de hacer cintos piteados. Ok, entonces el inventario de cuánto tengo de pita, cuánto tengo de cuero, cuánto tengo de villas, ese es el inventario de tus materias primas. Productos en proceso y terminados, bueno, ¿cuántos cintos tengo empezados? Esto voy a la mitad, estos los tengo ya terminados, es lo que tienes que fijarte. Cuentas por cobrar y por pagar. Por ejemplo, si debes algo de material, pues esas cuentas entran como capital de trabajo. E igual, si por ejemplo vendiste a crédito y te deben dinero, pues también entra allí. ¿De acuerdo? Igual como el fondo fijo que tengas para cubrir gastos o imprevistos menores, entra como capital de trabajo. Entonces, pasamos al ejemplo. Este ejemplo es muy sencillo. Tiene el título, que el de inversión fija, como presupuesto de inversión, y tiene diferentes columnas. Por ejemplo, el rubro es el tipo de activo. Aquí sí lo puedo describir. Si vas a poner, por ejemplo, mobiliario. Pues sí, pero ¿qué tipo de mobiliario? Ah, pues es una mesa de tales características, bla, bla. Unidad de medida es pieza, es unidad, son litros, son etcétera. ¿Cuánta es la cantidad?
precio unitario y la inversión. ¿De acuerdo? Entonces, este es un ejemplo bastante completo que ustedes tienen que adaptar al suyo de ustedes. Tiene que ser muy específico. El formato, si quieren, ese sí es igualito. Lo que va a cambiar, por ejemplo, ni modo que una persona que ponga, se me ocurre, el del salón de belleza, por ejemplo. Dice, no, yo tengo un horno para pan de 4 charolas. ¿Para qué le va a servir si tiene un salón de belleza? Pues a lo mejor ella va a tener, pues que una secadora, que una champucera, no sé cómo le llaman, les daban el cabello a las mujeres. Ustedes conocen más de eso porque pues es su proyecto. Nada más es separarlo si es inversión fija, si es diferido, capital de trabajo. Y van a hacer su proyecto de inversión, su presupuesto de inversión, perdón. ¿De acuerdo? Ese es el ejemplo del si es inversión fija. Este de acá abajo si es inversión diferida. Y por último, el del capital de trabajo. Viene un concentrado al final que abarca lo que es alimentar el dato final de los tres. Es decir, este de aquí y este de acá. Si se fijan aquí los voy a retomar. Porque se supone que este es como un resumen. Este es el presupuesto de inversión total. Tanto si fue de inversión fija, diferida o capital de trabajo. Y aquí nada más es un concentrado. ¿De acuerdo? Más o menos una cosa así es lo que van a tener que hacer. Pero sí, bien detallado. Y aquí sí me pueden darme una explicación breve de su proyecto. Ahora sí, ya por fin los voy a conocer. Lo primero era teoría. Ahora sí, ya que ya están asentando todos este tipo de explicaciones en sus proyectos, ahora sí me interesa saber qué proyecto tienes. Me ponen, cuando me manden esta actividad, me van a poner en una hoja previa, me van a poner cómo se llama su proyecto y en qué consiste. Muy breve, no quiero tanto rollo, quiero así más o menos de manera global para yo poder asociar eso que me estás redactando con tu producto que me vas a hacer entrega. Porque si yo veo que no hay relación, caray, me dijo que iba a poner una dulcería y no se parece su presupuesto de inversión en nada con la dulcería, entonces no tiene relación alguna. Aquí la idea es eso. Y ahora sí que conozco, que voy a conocer una vez que me mandes eso. ¿Qué proyecto tienes? Sí lo puedo cotejar con el presupuesto de inversión que me estás enviando. Ok, perfecto, sí, ya entendí. Va a hacer esto, se va a dedicar a esto y como no lo tiene, esto es en lo que va a invertir en diferentes tipos o en diferentes momentos. ¿De acuerdo? Entonces, niños, si no hay preguntas al respecto y si las hubiera, me pueden contactar por WhatsApp o bien por el chat de Classroom. ¿De acuerdo? Esto el lunes, más o menos como a las 9:30, van a tener este video también colgado de ahí de Classroom y la actividad ya digamos de manera formal, solicitada de manera formal y pues obviamente tienen toda la semana para trabajar. ¿De acuerdo? Si se les presenta alguna complicación, no duden en hacérmelo saber a tiempo, porque yo sé que este es un módulo, no es el único que llevan, ni es la única asignatura, tienen otras que son igual de importantes. Entonces, sí dense su tiempo para trabajar. En caso de ser necesario, porque esto mismo que expliqué, pues lo veríamos en una clase en línea y para que se conecten 3, 4 personas y digamos lo mismo, porque no le veo el caso, pero si ustedes quedan prudente, me lo hacen saber en el grupo de WhatsApp y programamos la asesoría en línea. ¿De acuerdo? Pues sin más, me despido, les deseo mucha suerte y que tengan un bonito inicio de semana. Saludos.